Recibimos la visita de Sole Varela, activista por la inclusión, por los derechos de la inclusión también de personas con discapacidad. Acá entre mates y charlas nos visita aquí en Visión TV. Así que gracias, Sole, por venir. No, por favor, un placer y muchas gracias por la invitación. No, un placer es nuestro. Y bueno, la idea es un poco charlar esto que estás promoviendo, trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto Sí. que es el activismo. Hablamos un poco de la palabra activismo, ¿no? Y uno piensa que, qué sé yo, activismo con animales o que viene a luchar y lo que sí es promover, ¿no es cierto? Sensibilizar, concientizar. Sí, es sensibilizar, es concientizar, digamos, es poner cada vez más en agenda social, en definitiva, una temática que, bueno, en este caso tiene que ver con la discapacidad. Y es también tomar conciencia de los diferentes ámbitos de la sociedad, lo que tiene que ver con la discapacidad, los derechos que nos acompañan, que nos amparan, pero que muchas veces no están siendo, digamos, respetados. Claro. Y bueno, y en pos de eso viene un poco el trabajo que vengo haciendo hace tantos años, ¿no? Es que uno se pone contento porque cuando sale una legislación, un proyecto de ley de algún legislador nacional, Sí. sea el partido que sea, si es para la inclusión uno se pone contento. Pero después viene otra etapa que es la ejecución, la implementación, que eso Sí. no está pasando. No, claramente, a ver, yo digo, siempre está lindo, como vos decís, ver que se promueven un montón de leyes, ¿no? Pero lo mejor y lo más importante en este caso para las personas con discapacidad y para todo un entorno que acompaña también, y para los profesionales de la salud inclusive que acompañan a mejorar nuestra calidad de vida, es ver que esas leyes se cumplen, ¿no? Que en el día a día vemos que existe una real inclusión y respeto por los derechos de las personas con discapacidad. Estaba leyendo sobre la temática y no son los mismos derechos de una persona de discapacidad de diferentes franjas etarias. Ujú. Por ejemplo, los niños, Ujú. los jóvenes, Ujú, los ancianos, Ujú. son diferentes demandas ujú. y son diferentes derechos también que tienen. Sí, mira, ahí yo creo que lo principal es irnos a una concepción. La discapacidad, se empezó a hablar de discapacidad o se empezó a promover esta cuestión o hablar de discapacidad en el siglo XV. Sí. ¿Cómo surge la discapacidad? La discapacidad surge con los primeros loqueros, los Lo primeros... decían así, digamos. Los decían así, ¿no? Con los primeros loqueros, que bueno, son neuropsiquiátricos, que son para personas con enfermedades y trastornos mentales. Ahí encerraban a las personas con discapacidad que después eran sujetos de diferentes pruebas, ¿no es cierto? Entonces recibían en esa época mucho maltrato, ¿no? Y desde ahí empieza lo que es la marginación, la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad. No es un detalle menor lo que estás mencionando. No es un detalle menor porque eso hizo a lo que hoy hablamos cuando hablamos de la exclusión de personas con discapacidad y lo que tanto cuesta de que seamos incluidos y tenidos en cuenta en diferentes ámbitos y en diferentes sectores. De ahí viene, lógicamente hablamos de muchos años atrás, entonces a raíz de eso nos persiguen un montón de mitos, creencias, Claro. prejuicios que se fueron generando lógicamente por la mala y la errada concepción que había respecto a nosotros. Mala información, la desinformación. La desinformación, y yo creo que también el hecho de la desinformación tiene que ver con que por no tener toda la información a veces los diferentes sectores también tienen esos miedos de incluir en sus ámbitos laborales, deportivos, escolares a personas con discapacidad por una falta de información, quizás en algún sentido también por faltas de herramientas, porque creo que falta mucho por construir en cuanto a discapacidad. Pero creo que tiene que ver con eso, con que seguimos muy arraigados a creencias, mitos y prejuicios, ¿no? Si hay luchas, si hay demandas, es porque falta. Sí. Siempre falta algo. Sí. ¿Notás alguna diferencia en el plano nacional en cuanto a los programas, quizás, Sí. de lo que ofrece Nación, de los derechos que, digamos, cumple la provincia de Misiones? Sí, sin lugar a duda. A ver, lamentablemente hay cuestiones que las personas con discapacidad dependemos de Nación, ¿no? Para que se cumplan. Por ejemplo, este tema de la nueva ley Claro. que se prometió en el año 2022, que entre en vigencia y que digamos, que realmente se promueva y todavía seguimos esperando. Ese fue en el discurso de Alberto Fernández, que algo que publicaba Sí. estos días. Sí. Este fue el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado Sí. en el Congreso y bueno, y es algo que seguimos esperando. Yo lo que destaco de la provincia de Misiones, a ver, se promovieron y se promueven constantemente diferentes iniciativas, diferentes leyes, pero que también se cumplen.
Por ejemplo, nosotros en la provincia de Misiones se sancionó una ley que de lengua de señas mucho antes de la ley nacional de lengua de señas, ¿no? Para empezar a promover que en los diferentes espacios y en los diferentes ámbitos exista la inclusión de las personas de la comunidad sorda, que es para mí es una de los sectores y de las comunidades más excluidas dentro de lo que es el ámbito de la discapacidad y el sector de la discapacidad, ¿no? Me parece que eso fue un antes y un después, porque es como que en un sentido nos desprendimos de Nación sin esperar que esto, que duró muchísimos años hasta que se promovió esta ley y hasta que se aprobó, y nosotros fuimos pioneros en ese sentido, y hoy en día vos podés ver que en diferentes lugares ya existen personas de esta comunidad que realmente están incluidas y empezaron a hacer un trabajo de concientización, de sensibilización y de comunicación, que es lo más importante, y de información entre lo que es la comunidad sorda y los oyentes. Ahora, en ese sentido, qué importante es que nosotros tengamos un gobernador, en este caso con una discapacidad auditiva, sí, que él lo habla en cuanto pueda de esta situación, y hasta incluso hace bromas, ¿no? Pero que sí, pone un poco en tapete, en discusión, este debate de trabajar ciertas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, y esto haciendo un paralelismo con Nación, con Guado de Pedro, ¿no? sí. Bien tiene una cuestión de dislexia, técnicamente no sé cuál Sí, es. tiene tartamudez. Tartamudez, y también, y hasta que salta un periodista a nivel nacional, que esto fue polémico en Fue redes muy sociales y polémico, demás, que Argentina no está preparado para tener un presidente tartamudo, ¿no? Si bien Massa termina siendo el candidato de la unidad por la patria, pero hablando un poco, decir cuánto falta a desarraigar un poco de la desinformación. Vos sabés que cuando escuché esto, que lógicamente que fue muy popular, en realidad lo primero que pensé es, no habla de la sociedad, habla quizás de él, de este periodista que con mucha liviandad se pone a opinar de algo que evidentemente no lo vive, no lo sabe, no convive y no sabe también lo que significa tener una persona como Guado de Pedro, como podría ser cualquier otra, y lo que implica el esfuerzo y la dedicación que uno le tiene que poner día a día para que realmente poder salir adelante, ¿no? Y conozco muchos casos de personas con tartamudez y otro tipo de discapacidad que realmente lograron con diferentes técnicas y con diferentes preparaciones salir adelante, y nadie dice que una persona con discapacidad, por tener una discapacidad, no puede... No tiene capacidad claro, para ejercer un cargo público. Es más, a mí, yo siempre lo dije y lo mantengo cada vez que puedo, es que lo mejor que le puede pasar a los diferentes ámbitos que trabajan en discapacidad es tener una persona con discapacidad dentro del equipo. Porque nadie mejor que nosotros, con diferentes tipos de discapacidad, para poder saber qué es lo que falta, lo que se hizo, y en base a eso seguir acompañando y seguir promoviendo políticas, ¿no? Y en cuanto a la provincia de Misiones, también nosotros tenemos acá una escuela de deporte adaptado. Tenemos el Parlamento Municipal de Personas con Discapacidad, que también se hace en la Cámara. Es decir, nosotros tenemos diferentes iniciativas y realmente vemos que en el día a día se promueven diferentes acciones que tienden a que toda la sociedad conozca las diferentes propuestas que hay en toda la provincia para personas con discapacidad. Hace poco se hizo la primera jornada de deportes adaptados en La Cascada, que también fue una gran iniciativa que reúne a un montón de instituciones y de lugares que realmente lo que hace es unir a diferentes instituciones, tanto de la parte pública como de la parte privada, que promueven realmente el deporte para personas con discapacidad, y esto creo que son las mejores iniciativas que podemos y que a mí me encantan resaltar. También tenemos, por ejemplo, hace poco se sancionó la ley de parte del ingeniero Rovira de los bioinsumos. Ustedes me dicen, a ver, ¿qué tiene que ver con la... Tiene todo que ver con la discapacidad. ¿Por qué? Porque también previene que dejen de existir un montón de enfermedades que vienen a través de los agrotóxicos y que durante años atrás pudieron haber existido, y que con esto realmente se logra un antes y un después en la salud, a ver, no solamente de personas con discapacidad, sino de futuras generaciones, de personas que les toca, bueno, trabajar en estos ámbitos, porque es el pan de cada día. Entonces me parece que de manera global empieza la provincia de Misiones desde hace mucho tiempo
a pensar en cómo mejorar la calidad de vida de las No para personas. echar, sino a tomar No. decisiones de raíz. Realmente a tomar decisiones de raíz y a decisiones que uno nota que son un antes y un después, ¿no? Y me parece que en eso nos diferenciamos ampliamente con lo que es Nación. Hay muchas iniciativas. Realmente, por eso a mí, yo siempre digo, y cuando por ahí me preguntan y me hablan, siempre destacan el trabajo que ven día a día de la provincia de Misiones en cuanto a leyes, pero no solamente leyes que se promueven y se promulgan, sino que se cumplen y que uno ve plasmada en el día a día. Lógicamente que cuando se sanciona una ley, cuando se aprueba, hay un proceso en donde se empieza todo un trabajo, ¿no? Pero se ve realmente los cambios que se van gestando poco a poco en pos de la inclusión de personas con discapacidad. Genial, me parece perfecto. Ahora, antes veíamos una persona, digo porque esto nadie creo que se tiene que excluir esto, allá va un discapacitado, Sí. ¿no? Entonces vino a marcar un poco el lenguaje, un poco a entender cómo hay que expresarnos, ¿no? Porque eso también es inclusión. Una persona con una discapacidad Sí. no le etiqueta la discapacidad justamente, ¿no? Justamente cuando, a ver, se fue este concepto que vos mencionás, se fue variando a lo largo de los años. Sí. Si hablamos de la ley de discapacidad, una ley que está desde el año 1981, por eso es una ley que es necesaria su actualización, porque hay cosas que quizás sirvieron años atrás, pero que hoy ya no sirven, hoy ya no quedaron obsoletas, como pasa en muchos casos, ¿no? Y con respecto a este concepto, es un concepto que fue mutando. Hablábamos de personas con capacidades diferentes, hablábamos de personas con capacidades especiales y hoy hablamos de personas con discapacidad justamente para poner el énfasis en que todos somos personas. La discapacidad es algo que es parte nuestra, pero que no nos define y menos nos limita a desarrollarnos en comunidad y a poder llevar una vida autónoma, independiente y realmente salir adelante, ¿no? Yo creo que años atrás, hablo en mi caso, a mí me toca nacer con una discapacidad hace casi 37 años atrás, en donde no se hablaba de esta temática, en donde vos veías una persona con discapacidad y éramos objeto de bullying seguro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo la llevaste, digamos, tu día a día y demás? Mira, en mi caso yo tuve tuve la bendición y la suerte de ser muy acompañada por mis padres, mi familia, de también, digamos, tener la suerte de que en Misiones, bueno, tenemos la salud pública, que yo siempre resalto que en el día a día te sirve para un montón de cosas y es algo que no ves en otros países. En Misiones, sobre todo, no ves en otros lugares. Vos vas, no sé, a Estados Unidos y todo sale carísimo y en otros lugares, y ahí vos ves y realmente valorás lo que tenés, ¿no? Porque yo digo, vos podés ir a cualquier lugar, pero si te falta la salud, Te falta todo. te falta todo, digamos. Con salud vos podés hacer un montón de cosas. Y fui muy acompañada con mis padres, pero por ejemplo, yo nací con una patología que se llama mielomeningocele. El mielo, nací, para que la gente entienda, nací con la médula abierta, o sea, sin terminar de formarse. Nací por parto natural y sin haber en ninguna de las ecografías. Mi mamá transcurrió un embarazo totalmente normal, con 9 meses de embarazo. A los 9 meses, bueno, me toca nacer, y cuando nací se dan cuenta de que, bueno, nacía con un tema que en un principio, ella se acuerda hasta el día de hoy que las enfermeras le dijo, su hija nació con un tumor. Y no era un tumor, era en realidad la médula sin terminar de formarse, o sea que me sacan del vientre de mi mamá y yo tengo que ir a los minutos a sala de cirugía porque tienen que cerrar. Bueno, ahí era todo un tema de ver si iba a poder o no poder caminar, de ver las secuelas, porque todo lo que afecta a la médula te puede repercutir en diferentes partes del cuerpo. En mi caso, repercutió mucho en cuestiones internas, o sea, todo lo que es parte renal, vejiga, riñones, yo soy hipertensa, o sea, son cuestiones por ahí que no se ven, pero que están eternamente y que tengo que atender y que cuidar en el día a día. Y me ha tocado contar con médicos que realmente siempre fueron excepcionales, con un entorno y una familia que siempre acompañó. Desde el punto de vista educativo, a mí no me ha impedido seguir una educación, pero sí, por ejemplo, me ha pasado en la escuela, sobre todo secundaria, no en la primaria, de pasar por situaciones de bullying y de cambiarme de colegio.
por situaciones de bullying. Y decir, yo esto no es lo que quiero para mí. Y nadie más que mi familia y yo sabemos lo que pasamos en esos momentos y lo que fue sufrir también el desarraigo de haber transcurrido durante toda una etapa en un colegio hasta de golpe tener que cambiarme de un colegio que quizás, por ejemplo, era solamente de mujeres a irme a un colegio mixto. Que lógicamente que me adapté, como me adapté, a ver, yo creo que ya nací con esta capacidad de adaptarme a los diferentes cambios y a las diferentes cosas que me tocaron vivir. Yo me animo a decir de que toda persona con una discapacidad tiene ya ese plus, Sí. esa resiliencia, adaptarse a lo que venga, Sí. ¿no? Porque cuenta con esto, vos decías, la salud se ve limitada en un cierto porcentaje por alguna cuestión, depende de la discapacidad, y lo hace igual. Sí. Hace deportes, hace, Sí. y nos da una lección a todos. La Sí. verdad que no. Una lección a todos. Sí, realmente yo creo que este plus existe y también tiene que ver, creo que tiene mucho que ver el entorno que acompañe. Claro, sin duda. Muchas veces, si el entorno no acompaña o si no contás con las herramientas en cuanto a información, bueno, de cuál es el tipo de discapacidad que tenés, qué es lo que podés hacer, qué es lo que no, en qué prestar atención y qué cosas no, quizás se te hace un poco más dificultoso el día a día, ¿no? Y en esto yo siempre, a ver, yo acompaño a diferentes personas con discapacidad en diferentes trámites, asesorando en diferentes cuestiones, como el CUT, como a ver a qué especialistas y a qué lugares acudir de acuerdo al tipo de discapacidad. Y digamos a qué lugares, por ejemplo, también puede ir a hacer deporte, con quiénes hablar. Entonces es como que vos, en mi caso me pasa que me voy encontrando con diferentes realidades. Y ahí digo, qué importante es armar una red, ¿no? Y contar con una red. Cuenta con ese acompañamiento. Exacto. En la casa tener una contención. Exactamente. Entonces, me parece que ahí radica el antes y el después en la vida de una persona con discapacidad. Sole, gracias. Un placer.